buscador. El Dios buscador. La semana pasada estábamos predicando de un joven que era rico, joven y prominente, que vino a Cristo entusiasmado y vino con una actitud correcta, vino a la persona correcta, hizo la pregunta correcta. Pero lamentablemente, cuando Cristo le demandó que le siguiera y que vendiera lo que tenía y dar a los pobres, él se fue triste. Y él rechazó a Cristo. Pero ahora vamos a hablar de otro rico. Ahora vamos a hablar de otro rico. Pero este rico que vamos a hablar es lo peor que había en Israel. El otro rico que hablamos la semana pasada era un rico, pero era lo mejor que había en Israel. Era un joven que era moralmente lo mejor que había. Era joven, rico, moral, pero lamentablemente no aceptó el señorío de Cristo y se fue triste. Pero ahora vamos a hablar de un rico que es lo peor de Israel. Ese estaba considerado en la escala más baja. Y vamos a ver cómo este es rico, entonces sí se fue por la vida eterna. Es una historia feliz, una historia fascinante, una historia maravillosa. Entonces de verdad que nos vamos a gozar. Es un pasaje, hermano, rico, pasaje hermoso. Y yo quiero que nos pongamos de pie. Para leer, vamos a leer un versículo, porque este versículo que vamos a leer, se puede decir que es la exégesis de los primeros 9 versículos. Ojo, está en Lucas 19 del 1 al 10. Los 9 versículos son la narración de la historia de la salvación de Zaqueo. Y el versículo 10 es la conclusión de lo que el Señor vino a hacer. Entonces, para que tengamos en mente el buqueo, aquí en esta historia de Zaqueo tenemos a un pecador, a Jesús el Salvador y la salvación que sucedió con Zaqueo. Pero el versículo 10, entonces tenemos aquí al Señor que vino del cielo a la tierra, que vino con una misión de salir a buscar a los perdidos, pero también con un propósito de salvarlos. Entonces, para que tengamos ese bosquejo en mente, ese es el bosquejo que vamos a tener en mente. Los primeros 9 versículos es la narración de un pecador, un salvador y la salvación que sucedió con este hombre. El versículo 10, que es el que vamos a leer, habla entonces del Dios que vino con una misión de rastrear al perdido con el propósito de salvarlo. Es magnífico, es un pasaje glorioso. Es un pasaje glorioso y de verdad que nos vamos a gozar. Entonces vamos a leer, vamos a orar para leer este maravilloso texto de las Escrituras. Vamos a orar. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, porque donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás. Tú prometiste estar con tu iglesia y tú prometiste edificar a tu iglesia. Y tú también dijiste que la puerta del Hades no va a prevalecer contra ella. Así, Señor, que yo te ruego, Dios, que tu Santo Espíritu nos asista. Señor, que tú bendiga a mis hermanos. Tú conoces sus necesidades, tú conoces sus dificultades. Yo te ruego que tú lo animes, que tú lo avives, que tu Santo Espíritu, Señor, nos saque hoy de aquí, de esta iglesia, motivado a ganar el mundo para Cristo. Amén. Señor, ayúdalo con tu Santo Espíritu. Mira las debilidades del predicador, úsale para tu gloria, pero también mira las debilidades de mis hermanos. Y yo te ruego que tú nos asistas por el Espíritu Santo. Señor, mira a los amigos que no te conocen. Yo te ruego que tu Santo Espíritu haga una obra de gracia y salve, Señor, para tu gloria. Y así que nos edifícanos en tu palabra, Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y para tu gloria. Amén. Entonces nuestro tema es el Dios hablador. Vamos a leer un solo versículo, el versículo 10. Vamos a leer. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo quiero que lo leamos todo ese texto. Lucas 19, versículo 10. Leámoslo todo, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pueden sentarse.
siempre, ya ustedes saben, con el agua, ya eso es nuevo para ustedes. Siempre se me queda mi agua, pero mi amada esposa que me ayuda idónea. Gracias a Dios por la esposa. Gracias a Dios. Porque la Biblia dice, el que halló esposa, oigan bien joven, el que halló esposa halló la vida. Oigan, joven, por favor, oigan esto, joven. El que halló esposa halló la vida. Oye, lo bueno oye, qué bueno que el Señor dijo, te haré una ayuda idónea. Entonces ya ustedes saben, el que halló esposa halló la vida. Gracias, madre. ¿Saben cuál es nuestro tema? El Dios buscador. Uno de los logros más extraordinarios de la humanidad fue el alucinaje de Apolo 11 en el 1969. Este evento marcó un hito histórico, ya que fue la primera vez que los seres humanos pusieron un pie en otro cuerpo celeste, especialmente la luna. Y se dice que había más de 500.000 espectadores por vía de comunicación esperando ese aterrizaje del Apolo 11. Y de hecho, se dice que cuando esas personas aterrizaron en la luna, hubo una llamada de la Casa Blanca al presidente Nixon. Y de verdad que eso fue un evento histórico, un evento glorioso. Hubo mucha algarabía, muchos aplausos cuando aterrizó Apolo 11 en la luna. Y cuando el hombre por primera vez puso el pie en la luna. Eso fue un alboroto y lloro. Y de verdad que tenemos que reconocer que fue una obra extraordinaria. Porque fue una maniobra gloriosa. Que un hombre fuera a la luna, de verdad que es glorioso. Pero no es mayor cierto que para nosotros los cristianos, el evento más glorioso, más maravilloso, es que el Dios infinito, trascendente, eterno, omnipotente, santo, 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 pusiera su pie en esta tierra. Amén. Y de la manera que lo hizo. Eso de verdad que es sorprendente. Ahora, no negamos que ese evento de 1969, cuando el hombre puso el pie en la tierra, fue un evento glorioso. Porque hubo gasto, hubo la mejor mente brillante, hubo un espíritu misionero, personas que arriesgaron su vida para ir a la luna. Y fue glorioso. Pero no es mayor cierto que el Dios que está fuera del tiempo, el Dios que no depende del tiempo y del espacio, viniera a esta tierra y de la forma que lo hizo, porque lo vamos a mirar más adelante, de la manera que lo hizo. Eso de verdad que tiene que sorprendernos. Bueno, mire, yo le voy a decir la verdad, yo he leído mucho la Biblia, pero nunca, hermano, podía imaginar que un Dios infinito, entrara a un vientre. De verdad que eso a mí, mire, hermano, eso para mí, mire, eso es algo demasiado. Nunca lo voy a entender. Oye, nunca voy a entender un evento como ese. Que un Dios, que Habacuc lo describe como demasiado limpio de ojos para ver el mal, el entrar a su mundo. O tiene que ser un amor infinito por la humanidad, para que un Dios grande hiciera eso. Y lo sorprendente de todo eso es que aún los serafines, esos seres celestiales que están en la presencia del Señor, tenían que taparse los ojos y los pies para mirar, para estar en la presencia inmediata de ese Dios santo. Oye cómo lo describe Isaías. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía señalas. Con 2 cubrían sus rostros. Con 2 cubrían sus pies. Y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo,
No una sola vez, sigue diciendo santo, dos veces, sigue diciendo otra vez, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Lo sorprendente del caso es que cuando el Evangelio de Juan que empieza diciendo en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y sigue diciendo en el versículo 14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ese mismo Juan dice en el capítulo 12, versículo 41, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló de él. ¿De quién? De la persona de Cristo. Esa gloria que vio Isaías, que dice santo, santo, dice Juan el apóstol, que fue de Cristo que habló. Y ese Dios trascendente vino a la tierra y se hizo hombre, porque el texto empieza diciendo, porque el Hijo del Hombre vino. Él no empezó en esta tierra, el Hijo del Hombre vino a la tierra. Ahora, dice el rey Salomón, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Primera de Reyes 8:27. Oiga cómo lo vio Salomón. ¿Es verdad que Dios morará sobre la tierra? Ya que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Ahora la Biblia nos da los detalles de la entrada de Dios a la tierra. Isaías 700 años antes de que Dios viniera a la tierra profetizó de él. Oiga lo que dijo Isaías. Por tanto, el Señor mismo dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Pero Mateo traduciendo este texto, dice Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios caminando en nuestra esquina. Dios entrando por nuestros patios. Dios ensuciándose los pies en una tierra polvorienta de Jerusalén. Pero la Biblia también nos dice los detalles. La Biblia nos dice los detalles de cómo Él vino. Y de verdad que el apóstol Pablo, hablando de Cristo, de esa encarnación, en Filipenses 2, 6, 8, dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oye, el Señor, cuando el Padre le dijo, mira, tú vas a ir a morir por esta humanidad, tú vas a rescatarla, te va a entrar en un vientre. Pablo dice que Cristo no se aferró al ser igual a Dios para aferrarse a Él, sino ir a la tierra. Cristo no dijo, no, espérate, yo no voy a ir a entrarme en un vientre, donde yo estoy recibiendo adoraciones de ángeles, de serafines, donde yo estoy recibiendo toda adoración aquí. Dice que Cristo no se aferró a ser igual a Dios, sino que vino a la tierra y se hizo semejante a los hombres. Y dice que se humilló. Pero la Biblia también nos habla, también la Biblia nos dice de ese momento de la concepción, de lo que profetizó Isaías, 700 años de Cristo. La Biblia nos habla cómo fue esa concepción. Eso está en Lucas, del 1:26, dice así: el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María.
Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. María dijo: ¿qué está pasando? Yo todavía no estoy con ningún hombre. María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y la Biblia lo dice también, profetizado por Miqueas, dónde nacería y el gozo de los ángeles cuando Cristo nació. Miqueas también era contemporáneo de Isaías, y 700 años antes de Cristo profetizó eso. Dijo: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahora miramos el gozo. Ahora vamos a ver el gozo cuando ese Dios eterno entró al mundo por primera vez. Dice aquí, Lucas 2:8-11 dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Oiga como dice el texto: un Salvador. Y hermanos y amigos, si la Biblia hablara de que María salva, nosotros predicáramos de que María salva. Si la Biblia hablara de que Pedro salva, o Moisés salva, o Abraham salva, nosotros predicáramos que eso salva. Pero mire lo que dice el texto explícitamente: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y sigue diciendo el texto: esto servirá de señal, hallaré el niño envuelto en un pañal, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gracias a Dios en las alturas, y a la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Porque la Biblia dice: porque el Hijo del Hombre vino. Hermanos y hermanas, el mundo secular no niega la venida de Cristo. El mundo secular no niega la venida de Cristo. Por eso es que se habla antes de Cristo y después de Cristo. Fíjate que no se dice antes de que el hombre fue a la luna y después que el hombre fue a la luna. Ahora sí, lo que se menciona claramente es antes de Cristo y después de Cristo. Porque el texto lo dice, el texto básico dice: porque el Hijo del Hombre vino. Ahora, el Hijo del Hombre vino, pero vino con un propósito, vino con una misión. Y ese era uno de los títulos favoritos de Cristo, el título Hijo del Hombre. Y ese título, Cristo le contaba decir: porque el Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre. Ese título se identifica con la humanidad, mostrando su cercanía, su empatía. Bueno, Cristo tenía empatía para el ser humano. Por eso el escritor de Hebreos dice que podemos acercarnos a Cristo, ¿qué? Confiadamente. Porque ¿qué? Él puede compadecerse de nosotros.
Cristo anduvo en nuestro mundo, Cristo caminó en nuestras calles, pero no solo caminó en nuestras calles, Cristo se unía a los pecadores. Cristo estaba con los pecadores, Cristo estaba con lo peor. Por eso en el tiempo de Cristo, los religiosos de su tiempo dicen, pero acá, ¿qué está pasando con este maestro? Este maestro es como diferente. Yo no entiendo este maestro. Este maestro come con los pecadores. Este hombre come con los publicanos. A eso fue que vino. Amén. Cristo vino a eso. Cristo caminó en nuestras calles. Cristo caminó en nuestros callejones. Se metió por los patios, rastreando a los perdidos. Había los que se creían que eran justos, los que se creían que eran justos, como el joven rico que predicamos la semana pasada, que no pensaba que no necesitaba de un Salvador. Para eso no vino Cristo. Porque Cristo vino ¿qué? A buscar, a salvar los que se habían perdido. Cristo vino a buscar a los peores. Los escribas y los fariseos, oigan lo que dicen ellos cuando vieron que Cristo hacía eso. Viéndolo comer con los publicanos y pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora ya vimos que Cristo vino a esta tierra. Y por eso el mundo se ve forzado a decir, antes de Cristo y después de Cristo. Porque cuando el Hijo del Hombre puso los pies en esta tierra, el mundo se dividió en dos. Y el texto lo dice también, que Él vino a buscar, y esto es bien importante, porque Cristo vino a buscar. Él no siempre vino a la tierra para esperar que la gente viniera a Él. No, Cristo fue que inició su búsqueda. Y no sé si se recuerdan el pasaje de Génesis. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde tú estás? Y todavía, en el 2021, estamos diciéndole a la persona, Dios le está diciendo a la persona, ¿dónde tú estás? Dios le está diciendo a la persona, ¿dónde tú estás? Porque Dios está llamando al hombre. Y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El hombre se está escondiendo de Dios, pero Dios está constantemente llamando al hombre. Dios está constantemente, ¿dónde tú estás? Yo quiero salvarte, yo quiero ayudarte, yo quiero darte vida eterna, ¿dónde tú estás? Y eso es bien importante de entender qué Dios que anda buscando el hombre. Dios buscó a Noé, Dios buscó a Abraham, Dios buscó a Moisés, Dios buscó a Josué, Dios buscó a los jueces, Dios buscó a Samuel, Dios buscó a los profetas. A los discípulos, Cristo le dijo, no me elegí vosotros a mí, yo lo elegí a vosotros. Juan 15:16. Entonces, la iniciativa es de Dios, todo el tiempo, Dios se lleva la gloria. Dios se lleva la gloria y la salvación de los pecadores. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? El texto lo dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Todos y cada uno de nosotros estaban muertos. Hoy le adoramos y le damos gloria al Señor, porque el Señor nos dio vida. Porque el Señor vino a nosotros, la persona del Espíritu Santo, nos regeneró y ahora nosotros podemos ver la belleza de Cristo y podemos adorarle. Pero fue Dios que inició la iniciativa para salvarnos. Por eso que la Biblia dice que todo es de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria. La salvación tuya, la salvación mía, la iniciativa fue de Dios. Nosotros lo que hemos respondido a la obra del Espíritu Santo que está produciendo en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros respondemos y ahora yo digo, sí, yo quiero a Cristo. Amén. Yo lo quiero. Porque, por ejemplo, Dios pone el querer como el hacer para que nosotros leamos la Biblia. Dios pone eso. Ahora soy yo el que la leo. Soy yo el que tiro la página. Dios nos da la fe, pero soy yo el que creo. Usted tiene que ser responsable de creer.
Dios te da el don, pero soy yo el que creo. Y es bien importante entender, porque la Biblia dice, como usted es Cristo, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esa es la condición de todo ser humano. El ser humano, el Señor está siempre diciéndole, ¿dónde tú estás? Y el hombre se esconde de Dios, pero Dios sigue buscando al hombre. Y vemos el amor de Cristo, de hacerse hombre y venir. Oiga lo que dice Juan 3:16. Es un pasaje que la iglesia lo ama, hasta los conversos lo conocen. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sigue, oiga como dice ahora el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios mostró empatía, amor y envió a Cristo. ¿A quién? Al mundo. Para salvarlo. Este micrófono es muy moderno para el predicador. Entonces Dios envió a su Hijo. Pero hay una historia, hermano, una historia fantástica de una mujer, una historia fantástica de una mujer samaritana. De una mujer samaritana que fue alcanzada por Cristo. Una historia fantástica. Eso está en Juan capítulo 4. Y un puritano oró una oración con relación a ese capítulo diciendo, buscándome, te sentaste fatigado. Me redimiste mediante tu padecimiento en la cruz. Haz que tan grande fatiga no sea en vano. Nosotros podemos orar así. Señor, tú nos buscaste, tú te fatigaste, tú andaste por nuestra calle buscándote. Haz que tu grande fatiga para con nosotros no sea en vano. Y esta mujer, es tan interesante este texto, porque dice que a Cristo le era necesario pasar por Samaria. Sabemos históricamente que los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. Pero a Cristo le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque él tenía una misión de búsqueda. Y cuando llega al pozo cansado, viene una mujer a sacar agua. Y Cristo le dice, mujer, dame de beber. La mujer se extraña y le dice, ven acá, ¿qué está pasando? ¿Tú eres judío? ¿Cómo me dices tú a mí, dame de beber? Porque tú sabes que yo soy mujer samaritana y nosotros no nos llevamos entre sí. No hay armonía entre nosotros. ¿Cómo tú me dices que te dé de beber? Y Cristo le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y te diera agua viva. Pero tú no tienes nada con que sacarle el agua. Y tú sabes bien que el pozo es hondo. ¿De dónde tú la vas a sacar? Y Cristo le dice, va, que el agua que yo te voy a dar va a ser una fuente de agua de vida. Ella, como tú estás, dice, bueno, yo vengo de lejos a sacar agua aquí. Y le dice, Señor, ¿puedes tú dame de esa agua? Pues para que yo no tenga que venir aquí, dame de esa agua. Porque si esa agua salta para la vida eterna, dame de esto, para que yo no tenga que venir más a buscar acá. Y Cristo le dice, ok, está bien, yo te voy a dar de esa agua. Ven, busca a tu marido y ven. Dice la mujer, Señor, no tengo marido. Cristo le dice, bien ha dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que tiene ahora mismo no es tu marido. La mujer se quedó en shock. Y dijo, esto ha dicho con verdad. Me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes dicen que en Israel que se debe adorar. Cristo dice, mujer, cree que la hora es y la hora viene cuando adoraré al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores busca el Padre que la adore.
¿Sabes qué hizo la mujer? La mujer soltó el cántaro y fue corriendo a la ciudad. Vengan a ver un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Mesías? Ella se convirtió en un evangelista. ¿No? Porque el Señor vino a buscar lo peor. El Señor vino a buscar lo perdido. El Señor le interesan las vidas. Y fíjense que la expresión era necesario. Déjame citarle a un autor que ustedes conocen. De esa expresión. Y voy a citar a un autor que ustedes conocen. Era necesario. Sugiere que había un plan de Dios detrás de este viaje. Jesús no solo estaba viajando de un lugar a otro. Había una misión específica que cumplir. Este encuentro con la mujer samaritana no fue accidental, sino parte del propósito de Dios para revelar su amor y salvación. Cada persona es importante para Dios. Cuando entendamos esto, cada persona es importante para Dios. Cada persona. Por eso dice el texto, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué hemos visto? Dios vino a la tierra en la persona de Jesús. Su misión, buscar, como dice Romanos 3:10, no hay justo, no hay quien busque a Dios. Dios tuvo que venirnos a buscar. Ahora vamos a ver el propósito para lo cual Cristo vino, salvar a los pecadores perdidos. Y como hablamos al principio, la historia de Zaqueo tiene la intención de ilustrar la verdad del versículo 10. Zaqueo, quien es un ejemplo viviente de lo que el Señor vino a hacer. Y aquí nos vamos a detener un poquito, en este texto, porque alguien habló que Dios tiene como un sentido del humor. Y de verdad, hermano, que cuando yo leo este texto, es algo sorprendente. Entonces, vamos a detenernos ahora aquí en el pecador. Lo primero que vamos a ver es el pecador. Lucas 19, del 1 al 4. Vamos a ver al pecador. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Un publicano, lo que era un cobrador de impuestos. Esa persona se había asociado con los romanos para oprimir a su propio pueblo. Pero Zaqueo no era simplemente un cobrador de impuestos que estaba en un banco cobrando los impuestos de su pueblo. La Biblia dice que Zaqueo era jefe de los publicanos. En la Palestina antigua había 3 grandes centros de impuestos. En Capernaum, en Cesarea y en Jericó. Ahora, Cristo, que en el capítulo 9, Lucas nos dice que ya Cristo se había presentado su rostro para ir a Jerusalén a morir. Ya Cristo había firmado su rostro para ir a Jerusalén a morir. No cogió el camino más cerca de Samaria, porque está Samaria, está Betania y después está Jerusalén. Cristo se fue por los alrededores para ir por Jericó, porque había una cita divina con este pecador. Un recaudador de impuestos no se le permitía dar testimonio en la corte porque era conocido como contaminado y también como mentiroso, y a ninguno de ellos se les permitía adorar en la sinagoga o en el templo. No tenían parte de la vida de su nación. Un cobrador de impuestos era alguien que había vendido su alma por dinero a la ocupación romana, y el pueblo de Israel le había dado la espalda. Zaqueo estaba en la escala más baja de los pecadores. Este hombre era peor que una prostituta, era peor que un ladrón, era peor aún que un asesino, era peor que cualquier otra persona. Un traidor es peor de lo peor para un pueblo judío, para el pueblo judío. Ahora, este pecador, Zaqueo, que irónicamente, ¿sabes qué significa el nombre de Zaqueo?
puro, limpio y justo. Zaqueo era todo menos eso. La única persona que lo llamaba por Zaqueo era su madre. Era la única persona que le decía a Zaqueo, que le decía purito, limpiecito, justico. Era lo único. Todo le decían, es el traidor. Ese es el pecador que se ha asociado a Roma para explotarlo. Pero este pecador quería ver a Jesús. Y aquí es que está la diferencia. Él quería ver a Jesús. Lo único que entonces había dos obstáculos para él ver a Jesús. Y por eso yo le digo, entremos un poquito en esta historia porque tiene como un sentido de humor, es fascinante. Este hombre tenía dos obstáculos. Una, la multitud que lo oprimía, a la multitud que él le quitaba el dinero. Y otro obstáculo que tenía, ¿cuál era? Dos obstáculos, era pequeñito. Ahora, Zaqueo tenemos que decir que era perseverante, que tenía una determinación. Tenía una determinación y tenemos que decirlo. Tenía una determinación. Él era pequeñito. Ahí está la multitud. Y ahora Cristo, que va a morir a Jerusalén, era la última obra misionera de Cristo. Ya Cristo va a morir. Sus discípulos pensaban. Juan le dijo, bueno, yo quiero que tú lo pongas en tu reino. A Juan en la derecha y a Jacobo a la izquierda. Sus mismos discípulos pensaban que el reino se iba a manifestar inmediatamente. Cristo constantemente decía, mira, es necesario que yo vaya a Jerusalén y muera. Yo voy a padecer, yo voy a morir. Pero ellos no entendían nada de eso. Ellos lo que estaban mirando era el reino. Y aún el pueblo, lo que estaban mirando que este hombre va a manifestar su reino. Por eso fue que la entrada triunfal a Jerusalén empezaron a tirarle palmas, hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. El pueblo de Israel estaba en la expectativa al reino. Y ahora Cristo viene con esa multitud de gente proclamando a Jesucristo. Él era, por decirlo así, la celebridad. Él era el del momento. Y ellos estaban esperando ahora que se levantara el reino mesiánico y conquistara todas las naciones. Entonces usted ve estos alborados, entonces están pasando por Jericó. Está todo el pueblo, más la caravana que viene con Cristo. Y aquí entonces está el pecador Zaqueo, ansioso por ver a Jesús. Estaba ansioso por ver a Jesús. Dice el texto, él procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo adelante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Y de verdad que, hermanos, que esto tiene un sentido del humor. Tiene un sentido del humor, porque podemos preguntar. Ahora usted hace la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Zaqueo quería ver a Jesús? ¿Curiosidad? Probablemente. ¿Conciencia por su propio pecado? Seguro. Él sabía que era un pecador. Él sabía que no tenía vida eterna. ¿Deseo de libertad de la culpabilidad? Es posible. Pero ¿qué ustedes creen esta? La influencia del Espíritu Santo produciendo en Zaqueo el querer como el hacer para ver a Cristo. El Espíritu Santo produciendo en Zaqueo el querer como el hacer para ver a Cristo. Oiga bien, ningún publicano se atrevía a entrar a esa multitud. ¿Por qué? Estaban los celotes. Un celote era un judío patriota que tenía unos cuchillos así, y si veían a un cobrador de impuestos de esa multitud, aprovechaban y hacían así. Pero si le iba bien a Zaqueo, se iba a ir todo abollado. Porque Zaqueo oprimía a ese pueblo con sus impuestos. Pero dice que Zaqueo quería ver a Jesús y entró a la multitud. Y como no pudo ver a Cristo por su tamaño,
Entonces corrió adelante. Ningún rico corría. Ningún rico corría. Pero Zaqueo estaba tan entusiasmado con ver a Jesús que él corrió hacia adelante. Y no solo eso. Eso era indigno para una persona rica. Pero no solo eso. Se subió a un árbol como un muchachito. Porque él quería ver a Cristo. Él quería ver a Cristo y se subió a un árbol como un muchachito. Y ahí está Zaqueo, hermano, piensen un poquito en esto. Piensen un poquito, ahí está Zaqueo, el millonario, en un árbol como un muchachito, esperando que pase la caravana. Y aquí que se pone bueno el asunto. Aquí que la cosa se pone bueno. Aquí que se pone interesante el asunto. El Salvador que busca. Ahora vamos a ver al Salvador que busca. Ahora vemos al pecador, pero aquí que se pone bueno. Ahora vamos a ver al Salvador que busca. Cristo viene con toda esta multitud a pasar por la carretera y de repente se para. Por favor, piensen un poquito en esto. Piensen un poquito en esto. Cristo viene con toda esa multitud y de repente hace una parada. Pero la parada que hace es debajo de la mata que está Zaqueo. Bueno, póngase, imagínense, use su imaginación. Donde se para Jesucristo es la mata que está Zaqueo. Zaqueo simplemente quería ver a Cristo. Él estaba ansioso por ver a Cristo. Oye, Zaqueo daba todo por ver a Cristo. Y ahora Zaqueo está escondidito en su mata, mirando a Cristo ahí. Y Cristo parado. Por algo más, algo más. Ahora Cristo, con toda esa multitud, está parado. Está todo el mundo en la expectativa. Cristo está parado. Y ahora Cristo mira hacia la mata. Ahora estamos mirando face to face. Ahora estamos mirando face to face. Ahora está Cristo mirando a Zaqueo. Cuando Cristo sube la mirada, Cristo, todo el mundo estaba en expectativa de Cristo. Ahí está toda la multitud ahora mirando a Zaqueo, al cobrador de impuestos. A lo mejor digo yo, eso no lo dice la Biblia, yo voy a especular. Eso no lo dice la Biblia, para que no vayan a decir, mira, el hermano está diciendo esto, no lo dice la Biblia. Déjenme repetirlo, no lo dice la Biblia, eso es yo que estoy diciendo. A lo mejor, estaban esperando como que le entraran a pedrar a Zaqueo, el cobrador de impuestos, el oprimidor del pueblo. Pero aquel que vino a la tierra, el Dios que vino a la tierra, que vino con una misión, ¿sabe qué hizo? Mencionó su nombre. Hermano, oiga, yo tengo la convicción, que si no fuera porque el Espíritu Santo ya está haciendo una obra, ese hombre había desmayado y me hubiera caído como un mango o una guanábana bien llena, caído al piso. No solo se para, no solo lo mira, ahora le dice Zaqueo. Le mencionó su nombre. Aquí estamos hablando de qué? De omnisciencia. El Dios que es omnisciente, ahora le dice Zaqueo. Está con todo el pueblo. Zaqueo tiene que estar en shock por esa palabra. Y no solo le dice Zaqueo, ahora le dice, desciende deprisa, porque hoy voy a quedarme a dormir en tu casa. Mano, esto fue una bomba para los religiosos, pero también para todo el pueblo. Nadie quería saber de Zaqueo. Oigan, nadie quería saber de Zaqueo, nadie. El apóstol Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Oiga cómo lo dice Pablo, palabra fiel.
La Biblia es una palabra fiel. Esta palabra es fiel porque es la palabra del Dios bendito. Primera de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Pablo añade, de lo cual yo soy el primero. Zaqueo, date prisa. Ahora, imagínense la conmoción. Zaqueo era lo peor de lo peor. Zaqueo era lo peor que había. Imagínense qué conmoción. Los religiosos, como los escribas y fariseos, ellos le decían a las personas del mundo, que prácticamente eran los que no estaban llevando toda la ley del Sanedrín, ellos decían, estos son las personas de la tierra. Pero no solo los religiosos estaban en contra de eso, todo el pueblo estaba en contra de lo que hizo Cristo. Pero el Señor vino, Él vino a buscar a pecadores. Y ese pecador que fue encontrado por Cristo, bajó de prisa de ese árbol y gozosamente se fue con Cristo a su hogar. Ahora no sabemos, porque el telón se cierra. El telón se cierra. Entonces no sabemos qué fue lo que hubo ahí. Pero ese pecador dijo, ese pecador Zaqueo dijo, entonces Zaqueo puesto en pie, dijo al Señor, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Zaqueo encontró salvación. Cristo lo buscó y Zaqueo fue salvo. No por lo que él hizo. No por lo que él hizo. Porque lo que él hizo fue en consecuencia a lo que ya había recibido. Él había recibido el don de la salvación, encontró el mayor tesoro, no se aferró a su riqueza como el joven rico, sino que dijo, Señor, dos veces usa la palabra Señor, dos veces. Señor, y después dice Señor. Y la palabra Señor es Curios. Y por eso dice Romanos 19, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Zaqueo lo confesó dos veces y le dijo, Señor, Señor. Y Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Ustedes se dan cuenta, hermano, lo importante que es un ser humano para Dios. Todos los seres humanos son importantes. Aún mi jefe, aún tu jefe es importante para mí. Ese hijo mío pecador, ese hijo tuyo pecador es importante para el Señor. Todos los seres humanos son importantes para Cristo. Todos. Él vino a salvar a pecadores. Hace unos tiempos leí una historia de un predicador que mientras predicaba su sermón, él cerrando decía que el Salvador que él predica vino a salvar a pecadores. Y él dijo una palabra un poquito chistosa. Él dijo, oye, Cristo vino a salvar aún a los desechados por el diablo. Y cuando termina su sermón, que va para la oficina, una buena hermana muy piadosa lo aborda. Le dice, pastor, no estoy de acuerdo con eso que usted dijo. Eso no le hace honra al nombre de Cristo. ¿Cómo usted va a decir que Cristo vino a salvar a los desechados por el diablo? Pero en ese momento, una señora
aborda al pastor también. El pastor todavía no le había explicado nada a la señora, a la buena sierva. Y viene una señora llorando ante el pastor y le dice: pastor, yo oí el sermón entero, pero solo me quedé con una sola palabra. Yo me siento tan mal, yo me siento tan sucia, que yo creo que ni el diablo me quiere. Me siento tan mal. Pero como usted dijo que al Jesucristo que usted predica, hasta lo desechado por el diablo, Él lo recibe. Yo soy esa persona y me siento desechada por el diablo. Y es lo único que yo me quedé de ese mundo. Ese Jesús que usted predica me puede recibir. Aleluya, gloria a Dios. No hubo que contestarle a la hermana. Esa sola palabra transformó a esa mujer para que viniera Cristo. Y esa es la gran verdad, que Cristo vino al mundo a salvar a pecadores. Gloria a Dios. Y otro ejemplo glorioso, que aún Cristo cuando estaba en la cruz, fue crucificado, tenía dos súbditos de él, dos ladrones. Y los dos ladrones empezaron a hacer burla de Cristo. Yo sé que ustedes dicen, no, que hay un ladrón bueno y otro ladrón malo. No hay ladrón bueno. Era un ladrón malo. Pero a eso vino Cristo. Pero Cristo todavía en la cruz oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Todavía Cristo en la cruz vino a hacer el propósito para lo que Él vino, a salvar a pecadores. Y mientras pasaba el tiempo de Cristo en la cruz, uno de los ladrones le dijo, el otro le decía: pero si tú eres el Mesías, ¿por qué tú no te salvas y nos salvas a nosotros? ¿Por qué no te salvas si tú eres el Mesías? Y el otro le dijo: tú y yo merecemos justo juicio por lo que han hecho en nuestra obra, pero Él no ha hecho nada malo. Y ese ladrón le dijo a Cristo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo usó la misma palabra que le dijo a Zaqueo, pero ahora iba para el paraíso directo. Hoy estará conmigo en el paraíso. A Zaqueo le dijo: hoy ha llegado la salvación a tu hogar. Hermano, y esa es la gran verdad y glorioso de que Jesucristo vino a perdonar a pecadores. Esa es la verdad más gloriosa del Evangelio. Iglesia, cada persona es importante para Cristo. Cada persona es importante para Dios. Y nosotros, como siervos del Señor, tenemos que unirnos al gran propósito de Dios, a buscar a los pecadores. Esa es la misión que tenemos como iglesia. Iglesia, estamos aquí. Es para ganar a la persona para Cristo. Ayudar a las personas que vengan a conocer a Cristo. Y que se unan al coro celestial. Que el Cordero es digno de recibir toda gloria y toda honra. Cada persona es importante para el Señor. Zaqueo recibió la salvación como un regalo. No es algo que podemos ganar. La salvación se recibe por la fe. Por eso Efesios 2:8 dice: por gracia somos salvos. Y esto no es de vosotros, esto es un don de Dios. No por obra para que nadie se gloríe. Cristo vino a buscar a pecadores. ¿Qué hemos visto hasta aquí? El Salvador que vino al mundo. ¿Con qué? Con una misión. A buscar a los pecadores. ¿Con qué propósito? Para salvarlos y no sean dañados por toda la eternidad. Esa es la gran misión de la iglesia. Iglesia, esa es la gran misión que tenemos. La gran misión que tenemos nosotros es de proclamar el Evangelio.
Este pecador, Zaqueo, fue salvo por la gracia de Dios. Entonces, la gracia de Dios no se puede medir. La gracia de Dios tú no la puedes encajar. Dios vino para salvar al pecador y Él le da gracia sobre gracia. Y Él está llamando a la iglesia a que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Cada persona es importante para el Señor. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude como iglesia a buscar como nosotros, como Cristo lo hizo, a buscar a los perdidos. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque el propósito para el cual tú viniste, Señor, fue para buscar y salvar a los perdidos. Y yo te ruego, Dios, que por tu Santo Espíritu, que si hay una persona, Señor, que está perdida, yo te ruego que tu Santo Espíritu lo alcance para Cristo. Señor, a esta obra de regeneración que solo tú puedes hacer, porque sabemos y reconocemos que la salvación es tuya. Por eso te rogamos, Dios, encarecidamente, que tú salves, Señor. Tu voluntad, Señor, es buscar y tu voluntad también es salvar. Así que yo te ruego que traigas salvación hoy, Señor. Y que Cristo y solo Cristo sea glorificado y que haya fiesta en los cielos para tu propia gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén.